you over, you just can't breathe. Do you feel the fire? Do you feel the fire? Do you feel the fire? Do you see the spark? Do you feel the fire inside of me? Do you see the sparks that I'm setting free? Does the beat take you over, you just can't breathe? Do you feel your bones touch? Hola, ¿cómo están? Una vez más Carlos, otra vez aquí en Nueva York. Ahora les voy a hablar un poco más de lo que se llama conciencia, porque mucha gente malinterpreta lo que eso significa. Mucha gente no sabe lo que completamente significa la conciencia. Supuestamente nosotros pensamos que sabemos lo que significa, pero tiene diferentes términos y diferentes significados. En el sentido es que nosotros primero tenemos que ver en qué sentido tenemos que entender esa parte de la conciencia. Por ahora lo que tenemos que hacer es saber lo que significa, y yo les voy a enseñar o más o menos mostrar un poco acerca de eso, porque nosotros conocemos eso, pero no sabemos cuál es el verdadero significado de la conciencia. Y eso es una parte básica que influye en nuestras vidas, porque sin eso nosotros no sabemos qué es lo que estamos haciendo o cómo podemos llegar a un nivel más alto de conocimiento, porque nosotros conocemos la conciencia, pero es algo básico. Nosotros conocemos en términos médicos lo que es la conciencia. Es como cuando nosotros nos desmayamos, perdimos nuestra conciencia, y cuando recuperamos la conciencia estamos conscientes de que estamos vivos. Pero eso más o menos es un término médico, pero eso no es completamente lo que significa la conciencia. La conciencia se basa en ver cómo nosotros vemos las cosas, cómo todo llega a nuestra mente, a nuestro cerebro. La conciencia es algo que en inglés tiene dos diferentes formas de ver, pero en español son solamente una. En español está conciencia, pero en inglés está el awareness y está la consciousness. Son dos cosas diferentes que se pueden distinguir y se pueden analizar y se pueden explicar en una forma que uno empieza a entender. En español es igual, conciencia es conciencia, no hay diferentes. Awareness, conciencia, y la consciousness y la conciencia son iguales. Entonces yo quise tratar de más o menos de explicar cómo nosotros vemos todo eso. Ahora, lo que es conciencia, lo que es en verdad conciencia, es ver todo lo que está a nuestro alrededor, pero en el sentido de que no filtramos nada. Porque si te pongo un ejemplo cómo todo esto funciona, como por decir, digamos que para conocer la conciencia estamos en un lugar oscuro. Si ponemos una lámpara que no tiene mucha capacidad de luz, entonces vamos a ver solamente todo lo que cubre esa lámpara. Pero si ponemos más luces, vamos a ver todo lo que está alrededor. Entonces la conciencia es algo así. Nosotros tenemos esa luz que solamente vemos unas pocas cosas. Y si abrimos más nuestra conciencia, entendemos más lo que es la conciencia, vamos a expandir todo eso y vamos a empezar a ver cosas que están ahí, pero nosotros no los vemos, porque mientras más conciencia tenemos, más cosas vamos a empezar a ver, más cosas vamos a ver que están ahí. Cuando empezamos a conocer más de lo que es la conciencia, ahí vamos a ver que hay cosas que nosotros buscamos, nosotros tratamos de ver, nosotros tratamos de buscar y encontrar, y nosotros pensamos que algo o alguien nos va a mostrar por dónde irnos o cómo llegar a esa parte. Pero lo que es que cuando tú expandes tu conciencia, vas a empezar a entender cómo tú puedes hacer cosas que tú pensabas que eran imposibles. Por ejemplo, si tú dices que hacer dinero no es fácil, es que tu nivel de conciencia está solamente atrapada en una parte donde tú no tienes ese conocimiento para hacer más. Pero cuando tu conciencia se expande, tu mentalidad se expande, tú vas a ver que hay diferentes formas de hacer dinero, hay diferentes formas de llegar a ese lugar donde tú quieres llegar, porque cada uno busca una felicidad que para unos tal vez sea ser rico, millonario, para otros sea tener una pareja, para otros sea simplemente estar saludable. Entonces, esa es una parte de la conciencia. Ahora, de la conciencia nos volvemos a otra cosa que se llama el sistema de activación reticular.
Lo que se trata se trata de filtrar todo lo que está, lo que entra, la información, lo que entra a nuestra mente. Ahora, lo que se trata el SAR es cómo todo filtra y cómo todo llega a nuestras mentes, cómo nosotros nos enfocamos, porque es una forma de enfoque. Porque si yo les digo, por ejemplo, ustedes pongan su enfoque en todo lo que está alrededor, lo que son los edificios, lo que está los barcos, el agua, todo eso, su expansión del SAR es como se expande en todo eso. Pero si yo les digo, pongan solamente su enfoque en mi mano, ustedes van a enfocarse solo en una parte. Todo eso se filtra. Entonces ustedes solamente se enfocan en una parte. Entonces, para nosotros entender más o menos cómo esto funciona, cómo nosotros tenemos la capacidad de entender lo que es la conciencia, lo que es el enfoque, estos son partes de nosotros que tenemos que entender un poco más para poder lograr nuestras metas que queremos. Porque primero está la conciencia, que es saber que todo está ahí, pero no lo vemos. Después se mueve a lo que se llama el SAR. Entonces nos movemos al sistema de activación reticular, que quiere decir que es el enfoque. Entonces, de ahí, todo eso nos va a llevar a lo que se llama la racionalización. ¿Qué es racionalización? Todos nosotros como seres humanos racionalizamos. La racionalización es que nosotros tratamos de justificar o buscar excusas para justificar nuestra forma de actuar en ciertas formas. Por ejemplo, si nos vamos al gimnasio o no nos despertamos al siguiente día y decimos, oh, está muy frío, simplemente no, está muy frío y no quiero ir porque me dio pereza y no me voy a ir. Lo que nosotros tratamos de hacer es que siempre buscamos las excusas, pero esas excusas no son reales. Por eso se llama la racionalización. Nosotros racionalizamos la forma para poder esquivarnos de nuestra meta. ¿Sí me entiendes? Es como nosotros como personas buscamos una meta, tratamos de enfocarnos en una cosa. Por eso es lo que estoy tratando de hablar de la conciencia, que es de ver todo lo que está a nuestro alrededor, que están ahí, pero nuestra conciencia está solamente enfocada en una parte pequeña. Nosotros, el momento que empezamos a meditar, empezamos a estar conscientes de nuestros sentimientos, la forma como nosotros actuamos, como nosotros nos expresamos. Nosotros no vemos cómo nuestros sentimientos funcionan, pero si nosotros tenemos esa conciencia de todo eso, nosotros vamos a ver que nosotros tenemos el control de todo eso. No es que la persona que está allá me influya a que yo actúe de esta forma. Nosotros tratamos de controlar todo eso, pensando que ellos son los culpables de la forma que nosotros actuamos, pero somos nosotros en la forma que reaccionamos. Por eso es que va la conciencia. Y después de todo eso nos movemos al SAR, del sistema de activación reticular, que se trata del enfoque, a dónde nos movemos. Y después nos movemos más profundo, que se llama de la racionalización. Si entendemos un poco más las tres bases que yo, por conciencia mía, vi que pasé por esas etapas, entonces vamos a llegar a un momento donde nosotros vamos a estar conscientes de lo que hacemos, cómo actuamos. Como personas, nosotros tenemos la forma de actuar que es un nivel, eso sería otro tema que voy a empezar a hablar en el próximo video, pero es algo más de nuestro subconsciente. Esta es solamente la primera base de lo que yo quería hablarles. Es como, primero tenemos que entender estas partes, después para movernos un poco más profundo de cómo nuestro subconsciente funciona. Y todas estas cosas influyen en la forma como nosotros empezamos a ir por nuestras metas, por nuestros objetivos. Y quisiera agradecer a todos ustedes por seguir mirando mis videos. Yo sé que no es de mucha ayuda para todos, pero para los que trato de ayudar es para personas que quieren ser algo más en la vida, no solo seguir en un nivel promedio. Quieren como expandirse un poco más. Le doy muchas gracias a todos ustedes quienes miran este video y nos vemos en el próximo video, que voy a seguir tratando de expandir un poco más la conciencia de cada persona. No les digo que no tienen esa conciencia expandida, simplemente es que hay momentos que nosotros nos vemos y estamos atrapados en una parte que es como de zona de confort. No hacemos más de lo normal, nunca buscamos más de lo que pensamos que es.
que esto es suficiente y nos quedamos ahí. Solamente es una clase de ayuda, una clase de forma de enseñar un poco más de lo que yo pasé, por lo que yo viví. Aparte de todo esto, les quiero agradecer por seguir en mi canal y por seguir viendo todo esto, lo que trato de mostrar, como quien dice, no enseñar, porque a veces mucha gente cuando trata de enseñar algo dice, ¿crees que yo soy estúpido o soy tonto? No, no en ese sentido. Yo quiero como tratar de demostrar algo que yo empecé a ver cuando empecé a salir con diferentes personas, gentes, y traté de buscar algo más de lo que yo estaba atrapado, que es de la zona de confort. Por eso les quiero agradecer a las personas que me miran y siguen mi canal, para que expandan un poco más, vean un poco más de lo que está afuera, que es Nueva York, o que es tener conciencia o estar presente. Son cosas que nosotros no tenemos o no vemos, porque nuestra forma de que nosotros nos criaron, la forma que nosotros nos enseñaron, son formas como son etapas básicas para poder vivir, pero podemos expandirnos un poco más, podemos llegar a niveles más altos y no tenemos esa excusa de que no somos pobres o no tenemos la educación. Siempre podemos aprender más, y muchas gracias por todo eso. Y por favor, trata de suscribirte a mi canal y darle un like si te gustó este video, y trata de compartir si alguien más necesita saber un poco más de esto. Y muchas gracias por todo, y si me siguen también en mi Instagram va a haber un poco de valor cada día para formas de ver la vida. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima.